Hola chicos, hoy vamos a aprender a escribir un cuento. Pero antes de empezar tenemos que saber lo que es un cuento. Pues bien, un cuento es una narración breve, quiere decir que es cortita, que puede ser ficticia. Eso viene a ser que no existe en la realidad, como por ejemplo personas que vuelan. Y tenemos que decir que la mayoría de los cuentos son ficticios, o sea que no son reales, pero también pueden estar basados en hechos reales. Hay cuentos orales, que son los que se dicen a viva voz, los que se cuentan para dormir y todas esas cositas, como los que cuentan nuestros abuelos, o cuentos escritos, que son los que leemos normalmente en el cole o en los libros que nos regalan. La mayoría de los cuentos nos enseñan algo. Ahora bien, ¿qué necesitas para escribir un cuento? Lo primero que vamos a necesitar es dejar volar nuestra imaginación. De esta manera se nos ocurrirán miles de aventuras y de historias que podremos contar por todas partes y sobre todo en nuestra historia. Después elegiremos el lugar donde se va a desarrollar nuestro cuento. Puede ser en el espacio, en un pantano o en un bosque mágico o por ejemplo en una granja o en una playa. Cuando hayamos elegido el lugar, pasamos a elegir los personajes de nuestro cuento. Pues por ejemplo pueden ser dinosaurios o marcianos o niños o monstruos o letras. Después vamos a empezar a escribir nuestro cuento. Tenemos que recordar que nuestro cuento tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. En el inicio se escribe y se describe el lugar que yo he elegido y los personajes que vamos a empezar a desarrollar. Podemos empezar de muchas formas. Aquí os dejo cómo podemos escribir un cuento. Como no se verá demasiado bien, os lo voy a leer. Pues las formas de empezar un cuento pueden ser érase una vez, o había una vez, o hace mucho tiempo. También podemos decir esto era una vez, o érase que se era. Cuentan que en un país lejano, una mañana de primavera, érase una vez como mentira que es, o para saber y contar para aprender, en el país de irás y no volverás. O podemos empezar diciendo hace años, o por ejemplo en tiempos de Maricastaña, o por ejemplo vamos a ver hubo una vez, o hace mucho tiempo, o en aquellos tiempos. A ver, recuerdo aquel día gris, o recuerdo aquella noche estrellada, o allá en tiempos lejanos. O por ejemplo podemos decir aquel que lo vio, corrió y me contó, o cuentan las abuelas y los abuelos que, o por ejemplo cuentan los que lo vieron, yo no estaba pero me lo dijeron que, y por ejemplo podemos decir ya ni me acuerdo cuándo pasó, pero... Otras expresiones que podemos usar para el desarrollo de nuestro cuento pueden ser, por ejemplo, primero o un día. También podemos decir luego. Esa es muy recurrente, ¿verdad? O, por ejemplo, al día siguiente, a continuación, al poco tiempo, después, más tarde. Y luego, para terminar nuestro cuento, sabéis que tenemos algunos truquitos, algunas frases que podemos usar. Por ejemplo, vamos a usar... déjame pensar, a ver. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y vivieron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. O zapatito roto, cuéntame otro. Y se acabó lo que se daba.
O por ejemplo podemos usar y vivieron perdices hasta el fin de sus días. O por ejemplo, vamos a ver, pensemos. Y los cuentos se los lleva el viento. O por ejemplo, cuento contado de la chimenea al tejado. Y este cuento se perdió entre olivares. Y colorín colorado, este cuento llegó a su fin. O colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el que no se levante se queda pegado. Por ejemplo, podríamos terminar también diciendo: esto es verdad y no miento, como me lo contaron, te lo cuento. Vivieron felices, comieron perdices y a mí me dieron con un hueso en las narices. Vivieron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. Ese ya lo sabíamos. O, por ejemplo, y aquí se rompió la taza y cada quien para su casa. Y así se cuenta y se vuelve a contar este cuentecito de nunca acabar. O por ejemplo, podríamos terminar diciendo: y colorín colorete, por la chimenea salió un cohete. O y entonces, cataplán, cataplón, cataplín, cataplín, hemos llegado a su fin. Y por un caminito voy por otro, y si esto te gustó, mañana te traigo otro. Bueno, como veis, hay muchísimas formas de escribir nuestro cuento, ¿verdad? Como decíamos, el desarrollo es la situación o el problema al que se enfrentan los personajes de nuestra historia. Durante el desenlace o el final del cuento se solucionan todos los problemas que se han planteado en el desarrollo. Y ya por último, no olvidéis escribir el título del cuento. Intenta que sea original y divertido. Recomiendo que lo dejes para el final porque ya lo tendrás muy claro. Si lo escribes al principio, puede que luego la historia vaya cambiando conforme escribes. Así es que para elegir un título adecuado es importante dejarlo para el final. Así es que tendrás un cuento precioso y muy, muy divertido. Te lo puedo asegurar. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta luego.